Bienvenidos, acá arrancamos el viaje. Estamos en Villa Mercedes, San Luis. ¿Cómo estuvo el viaje ayer? Bien, hacía calor, pero bien, hemos llegado muy bien. Mucho calor, la verdad que ahora ya vimos que el clima en la Carolina, que es el destino final donde vamos a estar estos próximos 4 días, va a estar bastante más lindo. Van a ser casi 7-8 grados menos acá, que hacen 31-32 grados a pleno mediodía. No me sale, o sea, me salió esa vez y después ya está. Se nos escapó el perro. Ahora ya estamos con Feli de vuelta. Nosotros tenemos como destino llegar hoy a Potrero de los Funes. Nos vamos a encontrar ahí con todo el equipo, con Ezequiel, el organizador de todo esto, y con todos los participantes. Y ahí arrancamos la etapa 0. Vamos a conocer el roadbook, vamos a conocer a la gente. Y vamos a arrancar la etapa 0, el prólogo, que va a ser el camino desde Potrero de los Funes hasta la Carolina. Así que va a ser un lindo camino, muy pocos kilómetros va a ser esta primera etapa. Pero bueno, vamos a tener que ponernos a conocer un poquito cómo es la lectura del roadbook, la aplicación del odómetro que tenemos que usar por primera vez, así que creo que va a estar divertida esta primera etapa. Ahora les voy a mostrar unas imágenes de dónde estamos. Hermosa casita, muy lindo lugar, acá en Villa Mercedes, que tiene un cafecito donde estamos desayunando. Así que bueno, ahora les compartimos un par de imágenes y nos vemos allá en Potrero de los Funes para compartirles el comienzo del evento. Bueno, acá estamos ya en Potrero de los Funes, estamos en pleno circuito callejero de la ciudad de Potrero de los Funes, en plena calle pública que, como bien sabemos, se transforma en un circuito de pista de las categorías nacionales para poder correr acá. Hermoso el circuito y bueno, estamos empezando el evento, estamos yendo a encontrarnos allá donde está el Centro de Información Turística de Potrero de los Funes, para arrancar lo que es la primera etapa, o en realidad la pre-etapa, el prólogo de lo que son estos 4 días de Rally Ride Experience con Ezequiel y la gente acá, los organizadores, que vamos a estar disfrutando de los paisajes de San Luis, los paisajes de la Carolina, y arrancando en el caso de hoy por acá por Potrero de los Funes con este circuito espectacular, hermoso, con este pueblo muy lindo. Así que vamos a ver un poquito acá imágenes de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Nos estamos encontrando acá con los chicos que vamos a hacer una charla de iniciación. Nos van a dar el primer roadbook que va a ser el del día de hoy. El prólogo del día de hoy consiste en ir desde Potrero de los Funes hasta lo que es el pueblo de la Carolina. No vamos a ir por, evidentemente, la ruta tradicional, seguramente algún que otro desvío vamos a tener que tomar. La idea, entendemos, de Ezequiel es que aprendamos a usar el roadbook, aprendamos a navegar, aprendamos a usar la aplicación del odómetro, la F2R, que después vamos a hacer un videito específico para mostrar cómo funciona esta aplicación y bueno, cómo nos puede servir para este tipo de eventos, para este tipo de travesías, para este tipo de experiencias, que nunca está mal conocer una aplicación más. Llegamos al encuentro, estamos acá con los vehículos que están preparando, están pegando los stickers en cada una de las camionetas con el número de vehículo y el nombre del equipo. Y nos hicieron una maldad. En vez de ponernos algún otro nombre, el nombre nuestro, nos pusieron Timón Rally Team, lo cual claramente hace referencia al pobre Timón que no vino de viaje, así que
qué maldad que nos hicieron, ¿eh? Nos hacen sufrir el hecho de que vinimos sin timón. Pero bueno, nada, acá estamos con todos los vehículos. La verdad que espectacular la gente, espectacular todo. Vamos a escuchar la charla de iniciación y después de eso arrancar ya el prólogo hacia la Carolina. Bueno, ya estamos acá listos para partir. Estamos en la fila y ahí lo tenemos. ¿Cómo venimos? Excelente. ¿Todo bien? Bueno, ahí tenemos la fila de autos atrás. Espectacular, todo listo. Navegante. Navegante, ¿preparada? No. En la atrás dice que sí, de última nos guía él. Dice que de última él es capaz de guiarnos. No, bufo a la izquierda. Un saludo. El próximo, en el 1533, desviamos a la derecha. No sé qué significa el signo de exclamación. Ni el más menos. Para mí es dificultad. Vos decís que Advertencia, el signo de exclamación. Bien. Y el más menos es más menos visible. Ok. Que va a complicarse encontrar ese desvío o podría ser complicado observarlo. Ok. Probablemente sea una huella o algo por el estilo. Bueno, llegamos al 15 casi 50, falta un par de metros. Y lo que estamos viendo acá es que la siguiente indicación corresponde a tomar una foto en un monumento, en un lugar. Y ahora vamos a ver, la info es esta esfera de espejos con esta descripción. Bueno, acá estamos los vehículos de la caravana. Llegamos al punto de los 15:52. Vamos a verlo ahí con mejor luz. 15:52 y nos encontramos con la necesidad de tomar esta foto que corresponde a un monumento. Habla de que la localidad fue creada el 18 de septiembre de 2008 por decisión del entonces gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá, para fomentar el turismo de la región. Y miren, estamos acá. Ahí están los vehículos de los que vamos parando y lo que hay que sacar la foto. ...28:52... ...28:50... faltan poquitos metros... ...y llegamos al desvío de la autovía... ...donde está la indicación de Río-Cito... ...y tenemos que tomarla yendo hacia nuestra izquierda... ...para allá... ...y vamos a corroborar la indicación del mapa... ...que nos dice del roadbook... ...que nos dice que tenemos que ir con orientación de 28 grados... ...para asegurarnos que tomamos bien... ...obviamente esto es para aprender, es la etapa 0... Fíjense, estamos con orientación de 28 grados, 31. Ahí vamos a hablar un poquito y vamos a tomar la orientación correcta. Ya estamos con orientación 28 grados, yendo hacia el siguiente punto del roadbook. Bueno, acá ya se nos está haciendo de noche. Ya estamos llegando al final del recorrido del prólogo de esta primera etapa, o etapa 0 del Rally Ride Experience. Estamos ya en los últimos aproximadamente 23 kilómetros que ya son de ruta, acá llegando a la Carolina. Así que esta parte ya es un poquito más ruta tradicional.
Nos sirvió para practicar mucho el uso del roadbook, mucho la navegación, entender las demarcaciones, tanto en el roadbook como en la cartelería de ruta, indicaciones, etc. Así que la verdad que muy contentos con esta primera etapa. Y bueno, ahora ya se nos está haciendo un poquito de noche, así que cuando lleguemos seguramente ya no haya mucha luz. Y les vamos a mostrar ahí la llegada, el encuentro de la gente, y empezará el camino hacia la hostería, que estaremos parando en Pinar del Valle, para quedarnos ahí a dormir la noche y mañana arrancar muy tempranito con la etapa 1, que ya ahí sí va a ser casi todo off-road, incluso hay zonas de huella y zonas sin ningún tipo de demarcación, así que vamos a tener que estar muy atentos al camino, al roadbook, a las indicaciones y a las orientaciones del GPS y de los rumbos, más que del GPS, ¿no? de la indicación de rumbo de brújula para poder hacer el seguimiento del camino. 2479 era el número, pensé que no iba a estar el cartel de la Carolina, pero fíjense, llegamos a la Carolina, llegamos a la arcada de la entrada de la Carolina, exactamente clavado con la indicación luego de todo el recorrido. La verdad que anduvo muy bien el tracking del roadbook y ya se nos hizo de noche y acá estamos llegando al pueblo, el poblado de la Carolina. El cartel. Ahora tenemos que ir hasta el punto de encuentro y después de eso nos vamos ya para nuestro hotel. Vamos a buscar dónde queda nuestro hotel y vamos para allá. Bueno, llegamos al final del día 1, en realidad podríamos llamarle día 0, porque fue la etapa 0, ¿no? La etapa de prólogo. Arrancamos el día, en Potrero de los Funes, en realidad nosotros particularmente en Villa Mercedes, San Luis. Nos fuimos hasta Potrero de los Funes y estamos hablando que a partir de las 2 de la tarde nos empezamos a encontrar ahí todos los participantes. De 2 a 4 se hizo la entrega de los stickers para las camionetas, para identificar los vehículos. Pegamos los stickers, preparamos los vehículos, nos conocimos entre todos. De 4 a 5 hicimos una charla introductoria a lo que es el Rally Ride. Hablamos un poquito sobre las características de este encuentro. Hablamos de cuestiones de seguridad. No es un rally donde vamos a competir por tiempo ni por velocidad justamente. Entonces, respetar las normas de tráfico. Estamos en circuitos abiertos, no son circuitos cerrados. Todo lo que uno ya se imagina, pero obviamente estuvo muy bien ahí Ezequiel en hacer un poco de énfasis en que no es una competencia de tiempo, sino de lograr determinados tipos de objetivos y de disfrutar la experiencia y principalmente aprender y disfrutar de lo que es la navegación con roadbooks. Una vez terminada esa charla, nos dieron, acá tenemos el roadbook, es el roadbook de la etapa 1, en realidad, acá hubo un poco de trampa porque nos enteramos hoy, sobre lo que vamos a hacer mañana. Entonces podríamos estudiarlo un poquito antes, pero además de la etapa 1, nos dieron el prólogo, o mejor dicho, el roadbook del prólogo. El roadbook está hecho por gente que tiene experiencia haciendo roadbooks para rally y particularmente han hecho roadbooks para lo que es el Rally Dakar cuando en su momento se hizo acá en Latinoamérica, en Argentina particularmente. Y tiene todas las indicaciones, después podemos hacer un video específico de todo esto, pero básicamente es tramo a tramo en función de los kilómetros que hay, identificar el punto de interés o el punto donde hay que girar, no girar, tomar un desvío, etcétera, un montón de características y aclaraciones particulares que tengan que ver con el recorrido. Por ejemplo, voy a ir a alguno de por acá, de los que fueron de hoy. En este caso, fíjense que tenemos en el kilómetro 1287, respecto del tramo total de lo que es el prólogo, lo que tuvimos es un lugar donde había que pasar por un arroyo, un cauce de un río, y luego tomar un desvío, y el desvío había que tomarlo para aquel lado, y para este lado no había que tomarlo, ¿no? Eso es la indicación esta. Pero en este punto de interés había que encontrar una foto que nos pedían como parte del encuentro, como parte de las tareas que había que lograr para sumar puntos. Y si nos vamos, para que vean por ejemplo cuál es el objetivo de este encuentro, y vamos a buscar la foto, y la foto es esta. Entonces había que identificar
estas maderas en algún lugar de toda esa zona, no había indicación exacta, había que encontrar esto y sacar la foto lo más parecida posible a esto que estamos viendo acá. Bueno, así como ves, hay varias actividades, varias indicaciones que hay que lograr realizar, y todo esto está hecho, explicado en este roadbook, este roadbook que tiene gran parte del roadbook como indicación de camino, con curvas, con cuestiones que hay que tener atención y cuidado en el camino, rocas, desvíos, etcétera, etcétera. Pero fue de vuelta el prólogo. Entonces esto está pensado para acomodarnos al uso, entender el uso de los roadbooks, y principalmente para lo que es tomarle confianza a la navegación, que el navegante nos dé las indicaciones y nosotros que podamos, los que estamos manejando en este caso, podamos conducir a lo largo de este camino. Familiarizarnos con las indicaciones, con el uso del odómetro, que es una aplicación que lo usamos en el teléfono y que va midiendo la distancia desde un punto de origen, y podemos ir haciendo pequeñas correcciones de subir el kilometraje o bajar el kilometraje según si nos tuvimos que desviar, según si hubo algún error de medición con el GPS, etcétera, etcétera. Así que bueno, esa fue la idea de hoy, fue la etapa 0, así que podríamos decir que estamos culminando el día 0, no el día 1. Y bueno, lo principal es que aprendimos a usar el roadbook, aprendimos a leer las indicaciones y hacer este tipo de navegación. Después, bueno, una vez que llegamos a la Carolina, llegamos ya de noche, llegamos un poquito ya habiendo bajado el sol, por lo tanto hicimos un pequeño recorrido por la Carolina, estuvimos mirando lo que es el centro. El centro tenía varios locales todavía abiertos por la hora que era, principalmente lo que tiene que ver con kiosco, despensa, algún restaurante y alguna proveeduría de comida, roticería. Habían varios abiertos a pesar que ya estaba el sol que había caído. Y después de ahí nos fuimos hacia el lugar donde estamos hospedados, que es las cabañas de Pinar del Valle. Son unas cabañas que están 5 kilómetros más o menos antes de la llegada a la Carolina. O sea, nosotros les pasamos por la puerta, llegamos hasta la Carolina y luego nos volvimos hacia las cabañas. Y bueno, les muestro un poquito por dentro. La cabaña está espectacular, en 2 niveles, tiene cochera techada en caso que llueva o haya un tema que convenga que el vehículo quede bajo techo. Bueno, tiene cochera techada y muy linda, alpina, en 2 niveles. Tenemos arriba una especie de terracita, 2 baños, uno abajo, uno arriba, habitación para 4 personas. Tenemos una cama matrimonial en la habitación principal y también tenemos 2 camas individuales en otra de las habitaciones y un baño en la zona superior, no solamente para, obviamente con inodoro y todo eso, sino que aparte tenemos una zona bastante grande para lo que es el uso de la bacha, con espejo y todo, que está integrado con el resto del piso superior de la cabaña. Así que muy, muy lindo, la verdad, la cabaña que estamos. El problema lo tuvimos para ir a cenar. Nosotros trajimos previsto para poder comer en la cabaña, hacernos comida algunos días, pero por las dudas, siempre, bueno, eso lo dejamos por una situación de los últimos días, que por ahí estemos más cansados y no querramos salir, o de repente que, bueno, que no consigamos nada abierto. Y quisimos investigar a dónde ir a comer. Claramente hay muy pocas alternativas acá en la Carolina. Gran parte de ellas no abren en la noche directamente, entonces tenemos que ir sí o sí al mediodía, que nosotros vamos a estar 100% off-road, andando por los circuitos de día, así que no vamos a poder ir a conocerlos, lamentablemente. Habrá que volver en otro momento. Pero dentro de las alternativas que había, fuimos a Abuela Zulma. Abuela Zulma está otros 5 kilómetros más lejos todavía de la Carolina, o sea, está a 10 kilómetros de la Carolina, a 5 kilómetros de nuestra cabaña. Y bueno, nos atendió Diego, el dueño. Muy buena atención, impresionante la comida que hace, muy bueno toda la experiencia. Hace unos menús espectaculares de 3 pasos, que también si uno viene al mediodía a comer debe estar, me imagino, espectacular, porque lo que comimos nosotros fue increíble, estuvo muy bueno. Así que nada, súper recomendable para cualquiera que venga, que quiera comer, puede ir ahí. La única característica que nos dimos cuenta es que acá todo es con reserva. De casualidad, Diego nos abrió las puertas
más que del restaurante de su casa, digamos. Era ya horario que no estaba atendiendo al público y a pesar de eso nos abrió, nos dio de comer. La verdad que impresionante el servicio y bueno, la buena predisposición de Diego y la familia que estaba ahí con él, las chicas atendiendo. Así que la verdad que agradecidos con él, que nos atendió a pesar que no teníamos reserva y que ya estaba cerrando. Pero bueno, pudimos comer y conocer un lugar espectacular. Así que bueno, esto da fin a lo que es el primer día, el día cero, o el día del prólogo del Rally Ride Experience. Mañana vamos a arrancar con la ruta del día 1. Rápidamente les voy a mostrar para que vean. La ruta arranca obviamente en el kilómetro 0 del día, desde el centro de la Carolina. Y vamos a ir pasando por diferentes lugares con diferentes indicaciones, con diferentes cuestiones que hay que tener atención, hasta llegar al final del recorrido, que obviamente es regresar a la Carolina. Y les voy a mostrar, finalmente llegamos con el kilómetro 154 a la Carolina. Volvemos al pueblo. Así que van a ser 154 kilómetros donde gran parte del recorrido, si miramos y abrimos en cualquier lado, por ejemplo acá, vamos a ver que no son caminos asfaltados. Voy a buscarles un camino asfaltado. Los caminos asfaltados, vamos a ir al final del recorrido donde seguro. Bueno, primero les voy a mostrar esto. Por ejemplo, miren esto. Acá tenemos caminos no asfaltados, donde de repente llegamos hasta un punto, hay que girar, nos dan la orientación, en este caso son 330 grados respecto del norte, y tenemos que tomar un camino sin huella, sin nada, desde este punto a 330 grados respecto del norte, para encontrar el siguiente punto de interés, que en este caso son las ruinas. Van a haber muchos recorridos como estos, donde no solamente vamos a tener recorridos obviamente off-road, sin ningún tipo de demarcación, ni siquiera una huella, ni siquiera un camino secundario, y bueno, otros que obviamente sí van a ser de llegada. Por ejemplo, miren esto, acá es el final de la etapa, vamos a ver que estamos en el kilómetro 138 mañana. Una vez que del kilómetro 138 pasemos al 143, ahí nos vamos a encontrar con que el camino alternativo, el camino de ripio o de tierra, llega a un camino principal y esta doble línea indica que el camino es asfaltado. Así que a partir de ahí tomamos el camino asfaltado y llegamos finalmente, lo que les mostraba recién, a la Carolina. Así que ahí tienen un poquito información sobre lo que vamos a hacer mañana. Hay un camino diferenciado para 4x4 respecto al 4x2. Nosotros vinimos esta vez con la Duster, creo que ya está claro con todas las imágenes que vieron. La Duster no es 4x4, así que vamos a hacer un camino diferenciado en un lugar. Se los voy a mostrar rápidamente acá también. En el kilómetro 21 nos vamos a desviar del camino que hacen los vehículos 4x4 y vamos a volver al camino en el kilómetro 54. Desde los 150 y pico de kilómetros hay aproximadamente, perdón, el 46 para nosotros. No, está bien, en el roadbook original va a ser el 54, así que desde el 21 hasta el 54 estamos hablando de 33 kilómetros, 32 kilómetros que nosotros no los vamos a estar realizando porque, bueno, obviamente hay caminos que sin la 4x4 no vamos a poder realizar, no va a ser viable. Así que bueno, ese es un poquito el resumen de lo que fue hoy, un poquito lo que vamos a ver mañana. Ni bien pueda les subo este video, hay muy mal internet acá, así que no creo que por más que lo edite ahora se los pueda subir. Seguramente voy a estar subiendo todo una vez llegado del viaje en Buenos Aires. Así que bueno, eso. Les agradezco si llegaron hasta acá. Si quieren ver más contenido, obviamente activen la campanita, suscríbanse al canal, denle un me gusta a este video si les gustó y vamos a estar subiéndoles más contenido tanto de esto y vamos a generar contenido como esto que les estoy contando, de explicaciones sobre cómo funciona el roadbook, qué es un roadbook, cómo se diseñan. Bueno, vamos a aprovechar esta experiencia para contarles un poquito todo esto. Gracias por el tiempo y nos vemos en el próximo video.